Bueno, mi nombre es Jeffer John Ricapa. En el presente laboratorio 3 vamos a explicar el funcionamiento de la electroválvula proporcional. Las electroválvulas proporcionales son válvulas de paso accionadas eléctricamente, bien por una bobina solenoide o por un motor, y se utiliza para controlar caudales de fluidos líquidos o gaseosos, y también presiones, ¿no? Entonces, la electroválvula proporcional en la que la aplicación de la corriente eléctrica en una bobina solenoide genera un electroimán y ahora esta fuerza magnética del electroimán atrae el elemento del cierre de la electroválvula y como resultado este se desplaza abriéndose o cerrando el paso del fluido. Bueno, ahora el funcionamiento del sensor de presión es cuando el flujo de aceite ejerce, por ejemplo, una fuerza en el bulbo y se envía un voltaje a la unidad de control. O sea, si este se sobrepasa, va, va a generar una señal al control, ¿no? A la unidad de control. Entonces, si el sistema detecta que no existe la presión requerida para inyectar aceites en los cilindros, por ejemplo, entonces se encenderá su correspondiente testigo, o sea, que se encenderá, por ejemplo, en el tablero de un vehículo que falta presión de aceite, ¿no? Entonces, esto ocurre porque el sensor manda una señal a la unidad de control y la unidad de control va a advertir al operario. Ya, mi nombre es Diego Armando Quirós Matías y al inicio de este laboratorio nos va a tocar lo que es toma de presión. Para esta experiencia, primero vamos a tener que setear la BLP a 50 bares. Y a partir de esta presión ya vamos a armar nuestro circuito hidráulico. Bueno, profesor, para siguiendo vamos a medir el voltaje del sensor que estamos tomando una alimentación. Bueno, vamos a empezar a medir con el multímetro, poniendo el tierra a la señal y el positivo a negativo, ¿no? Bueno, como podemos ver, ahí está marcando 5 voltios, redondeando, ¿no? Y eso sería la medición del voltaje del sensor. Bueno, a continuación vamos a hacer una regulación de voltaje. En este caso de acá, nuestro potenciómetro, podemos regular el voltaje ya que nos está indicando de 24 a 8. Bien, a continuación vamos a hacer las conexiones de la electroválvula. Antes de eso, nosotros hemos alimentado desde acá. Hemos tomado la alimentación y tierra para nuestra electroválvula y asimismo hemos hecho una conexión entre el potenciómetro y la electroválvula, como podemos observar acá. Asimismo también podemos decir que si nosotros queremos cambiar el giro, simplemente vamos a invertir la polaridad de estos dos. Luego de esto, haciendo seguimiento, tenemos por acá, hemos conectado nuestra electroválvula a nuestro motor. Como podemos ver, acá tenemos las conexiones, luego tenemos la conexión de salida tanque. En el caso de acá, tenemos la toma de presión y el tanque, y asimismo hay que recalcar que en esta BLP nosotros la tenemos regulada a 50. Y cuando el flujo de este exceda la presión de los 50 bar, entonces esa presión en exceso va a venir y va a tener una salida al tanque. Esto se quiere decir, esto es posible por el sensor, o sea, ya eso es Ya. 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 Bueno, profesor, para hacer la conexión del osciloscopio, vamos a tener dos canales, el canal 1 y el canal 2.
El canal 1 va a ir a, va a ir al sistema de potenciómetro, a la señal y tierra, ¿no? Negativo. El canal 2 va a ir al sensor de presión que está conectado con negativo y señal y negativo. Bueno, viendo la gráfica, podemos decir que el amarillo, que es el canal 1, a su vez que va subiendo, el canal 2, que es el sensor, va a bajar, ¿no? Va a bajar la presión. Entonces, si sube el voltaje, baja la presión. Acá básicamente observamos de que ha salido con un voltaje de 9.34. Con esto podemos modificar básicamente el potenciómetro y poder básicamente en sí poder hacer que la velocidad del ventilador o del motor, en este caso del sistema, sea o más rápido o se ponga un poco más lento. Luego, para proceder también a cambiar el sentido del giro del motor, solamente hemos también cambiado la conexión entre polos. Básicamente así es como cambiaría de sentido, ¿no? No tendríamos por qué cambiar ningún tipo de conexión. Eh, También se implementó una válvula LP a 50 bares. ¿Esto con qué finalidad? De que si es que la presión sobrepasa los 50, las 50 de presión, esta podría disminuir. Eh, ¿Cómo? Tendría un pase que lo mandaría directamente al tanque, ¿no? Y nada más. Y luego de esto procedemos nosotros a descargar del USB, o sea, colocamos un USB en el osciloscopio, guardamos la información de la gráfica en el osciloscopio, lo descargamos directamente al USB, ese USB lo conectamos a un ordenador, ese ordenador lo abrimos en un Excel y los datos que nos van a aparecer van a estar completamente juntos, los cuales procedemos a separarlos y colocarlos cada uno en cada celda. Luego también procedemos a hacer una gráfica. Luego de esto realizamos y justamente entramos también al MATLAB. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder hacer que esos valores, esos datos aparezcan en las tablas, ¿no? En las tablas de MATLAB. Eh, ¿Qué hacemos para comenzar? Para comenzar lo que vamos a hacer va a ser seleccionar implementar o importar la tabla dentro del MATLAB, colocar estas tablas como columnas y nos va a aparecer en el lado inferior de la aplicación de MATLAB, en este caso online. Luego de esto vamos a proceder a escribir el código, un código que se implementó en un laboratorio anterior. Eh, y lo escribimos todo, nos va a aparecer en pantalla básicamente el gráfico, ¿no? Nos aparece en pantalla el gráfico y luego tenemos que entrar a apps en la parte superior. Entramos a apps y buscamos el PitTuner. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Lo que vamos a hacer ahí va a ser implementar unas dos nuevas gráficas y en base a eso